¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a este Frente de hoy, lunes 4 de marzo. Gracias por estar con nosotros. Ya habíamos anunciado que estaría con nosotros el diputado campesino venezolano Braulio Álvarez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, antes de entrar al estudio, conversábamos sobre ese tema, sobre esa celebración que se hacía en la Cuarta República sobre el Día del Campesino. Braulio Álvarez no tiene 3 días en el campo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se celebraba el 5 de marzo el Día del Campesino? ¿A qué venía esa celebración? Y si los campesinos realmente sentían que había un motivo para celebrar. Sí, mira, aquí hubo un engaño histórico. Desgraciadamente utilizaron un espacio tan sagrado para nosotros, militante histórico, ¿no?, de la independencia y soberanía venezolana, como fue el campo de Carabobo. Lo que se conoció como la reforma agraria. Fue un proceso donde terratenientes, empresarios del campo y banqueros hicieron un gran negocio, se transfirieron, vendieron tierra pedregosa, sanjonuda, bachacosas, en lo que nunca fue una propuesta liberadora de producción para la soberanía alimentaria. Nosotros, de esa escuela de Rodolfo Quintero, que nos preparamos en la UCB, que iba al campo venezolano, ahí definíamos lo que era el Plan Alianza para el Progreso y lo que fue el Código de Acuerdo del Plan Marcha de la Segunda Guerra Mundial. Destrozar la cultura de nuestros pueblos. Para esa fecha se acuña una propaganda del grupo Polar, que explota a los obreros, los bota a los ancianos, que decía: no pile, come pan harina. Ahí estaba todo diseñado así. Esa fue una consigna que lanzaron para esa época. Y por supuesto, otro elemento importante desde el punto de vista de los derechos humanos y la libertad de militancia política, sirvió para diseñar un plan de depredación hacia los campos venezolanos. Históricamente nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos, y ahora nosotros hemos tomado esa bandera de lucha. Ha sido un espacio para la organización, para la soberanía, para la lucha contra el imperialismo. Esa fue la época donde más se despreció la vida. Somos parte de un número importante de estos 6.000 hombres y mujeres que fueron apresados, torturados, fueron asesinados. Hay espacios como Lara, Falcón, Yaracuy, Camunares Rojo, Carabobo, la parte oriente, que fuimos propiamente execrados. Sí. Una represión terrible. Hasta el Valle del Turbio, por ejemplo. Es correcto. Todo eso, los apellidos de siempre, Asqueta, Bolmen, Sigala, etcétera, etcétera, que han impuesto una política de dominio hasta pasar como lo que estamos viviendo ahorita. ¿Fueron esos grupos quienes participaron en esa reforma agraria que se hizo en ese momento, diputado? ¿Me decía? ¿Fueron esos grupos, esos apellidos, esas empresas quienes elaboraron, quienes impulsaron esa reforma agraria? ¿Y qué generó? Porque, bueno, hemos escuchado al presidente de la República, a los ministros encargados del tema de agricultura y tierras decir en la ruina en que se ha encontrado el campo venezolano, el trabajo que ha costado levantarlo. Todo eso viene de esas iniciativas, de esa reforma agraria que adelantó la Cuarta República. Sí, no olvidemos que estamos hablando de empresarios, banqueros, comerciantes, que además tenían un convenio de orden internacional de entregar al país. Claro. Se vivieron tiempos muy difíciles para este continente latinoamericano, caribeños. Y allí aparecen quienes efectivamente se acompañaron en este robo que le hicieron al país los jefes de los partidos políticos, sí. De allí el famoso pacto de Punto Fijo, ¿verdad?, que negociaban con las transnacionales, la Escargil, la Monsanto, que de hecho todavía da golpe de Estado. Sí. Y que ahora, en esta política de pillaje, impusieron en los últimos 50 años todo el gran negocio petrolero, que nosotros decíamos revolución agraria y petróleo es liberación, es emancipación. Eso no ha existido sino ahora, con grandes elementos, mira, de adjudicación de tierra. Claro. En vez se va el Estado adelante, en vez se va el movimiento campesino, ya casi para los 4 millones de hectáreas. ¿Pero qué marca la pauta, diputado? La ley de tierras, la nueva ley de tierras que disfrutamos, que tenemos los venezolanos, las iniciativas campesinas, ¿qué marca el inicio de una nueva era en el campo venezolano?
¿sí? Primero, la visión ideológica, que realmente desenmascara que la lucha por la tierra es una lucha de clase. Okay. Estamos hablando de la cantidad de familias, ya casi 400.000, que en este nuestro proceso, que su tiempo histórico es el 10 de diciembre. Claro. Donde damos la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, que tiene como que objetivo reivindicar a Zamora, toda esa masa campesina, la batalla de Santa Inés que se dio y donde los campesinos, peonaje, esclavos, tuvimos, el caso de Yaracuy, Tierra Girajara, de ser vanguardia de esa estrategia militar. Estamos hablando de que se golpea fuertemente el analfabetismo, el gobierno de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que se invierte en financiamiento. El tema de las expropiaciones, diputado, el tema de las expropiaciones que un sector de nuestro país, el sector mediático con claras intenciones políticas, ha satanizado tanto. ¿Eso qué significa para la lucha campesina? Las expropiaciones que se han dado en el campo. Mira, yo te digo, no les hemos hecho nada. ¿Por qué? En comparación de los 30 millones de hectáreas que ellos nos robaron, que ellos jugaron con nuestro amor, con nuestro espíritu. Es más, practicaban en alguna oportunidad lo que se llamaba la pernada, perseguían a nuestras hermanas, las violaban conforme nos asesinaban. Estamos hablando que ahora el financiamiento, el derecho de la mujer, eso no nos lo puede quitar nadie como un logro de la política de género de nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías. El plan de maquinaria, de financiamiento, de cómo nosotros ahora nuestros muchachos se han ido a las universidades allí mismo en el municipio, de cómo estamos implementando la recuperación de nuestras semillas autóctonas. Agropatria. Agropatria, lo que era anteriormente agroisleña. Sí. Mira, era un astro de corrupción. Claro. Allí se vendía el saco de urea que estaba a 12 y a 14 bolívares, lo vendían a 30, 40, 70, lo sacaban fuera del país. Nos vendían una maquinaria que costaba 100.000 o 150.000 bolívares, nos la vendían en 300 y hasta 400. Hay un tema ahí que también es bien peligroso, que es el tema de los transgénicos, que hasta donde entiendo ustedes también tienen una lucha, ustedes me refiero a la fracción parlamentaria, que hay incluso el adelanto de un proyecto para la protección de las tierras al respecto. Sí, mira, hay como una deuda. Claro, ya hace 11 años claro. que hay una ley que trataba sobre las semillas, sobre los animales y sobre el uso, en este caso, biológico, que son temas completamente diferentes. Esto nos obliga a abordar inclusive la ley de comercio, que son una ley de orden gomera. Claro. Nos obliga a revisar algunos convenios que nosotros en alguna oportunidad estamos repitiendo, para ir a una confrontación, que ese es el otro elemento de la lucha de clase, realmente con el poder imperial, y que obliga, y la estamos estudiando ya estamos trabajando sobre eso, una ley de semilla, como su nombre lo indica, ley de semilla. Esto tiene que incluir en una parte a los productores, de cómo producimos, y a los consumidores. Claro. Esta ley no puede obviar a los consumidores. Claro. Nosotros no podemos seguir produciendo para envenenar al pueblo que consume. Entonces, tiene que hacer un acuerdo de orden, diríamos nosotros, táctico, de vida y de los derechos humanos, que nos lleve realmente a crear una ley con una gran profundidad de organización, de altos niveles de formación, donde tenemos que aprovechar nuestro proyecto, lo que son las escuelas, los liceos, las universidades, los espacios organizativos que hemos creado, de alta demanda, como son los consejos comunales, la visión cierta de las comunas. Claro, qué interesante el tema, cómo han evolucionado las luchas, Braulio, porque, como decíamos, esta reforma agraria del 61 propició el abandono, la desidia del campo venezolano, la criminalización constante de las luchas campesinas, y fíjate cómo en este momento las luchas continúan, por supuesto, continúan vigentes, pero con un marco legal, pero con un incluso gobierno que se declara campesino, que se declara luchador por las tierras, y ahora las luchas incluso por la conciencia hacia el ecosocialismo. Sí, mira, yo creo que uno de los logros, y si me puedo apoyar en una lámina, claro, adelante. Fíjate, esto fue en la Cuarta República. Esto fue en la Cuarta República. Nosotros éramos acusados de bandoleros,
desestabilizadores. Sí. Yo por lo menos, igual que le pasó a Sabino, 2 veces fui condenado en la Cuarta República. Aquí están materiales de apoyo. Eso no pasa en nuestro gobierno. Ser campesino o campesina en nuestro gobierno, esa es parte de una política de liberación, de producción. Significa estar incorporado a una respuesta de masificación de algo tan importante como es producir la comida ya para 30 millones de habitantes. Claro. Significa dar el salto e ir a hacer lo que nosotros llamamos una espacio para la recuperación de nuestra semilla autóctona, que nosotros la llamamos culecas. Claro. De cómo conservamos nosotros nuestra semilla, que la hacíamos con el humo del fogón, con la cal, con la ceniza. ¿Eso es viable? ¿Para 30 millones de habitantes eso es viable, Braulio? Mira, nosotros estamos hablando en el mundo moderno de la ciencia y la tecnología. Si hay avance donde la élite fascista terrorista del mundo ha colocado hasta ensayo nuclear en la luna, yo no veo por qué nosotros no podemos producir con nuestra empresa petrolera, con petroquímica, elementos para un plan de producción de abono lo menos tóxico posible, si de eso se trata, para tener una producción óptima por hectárea, pero que debemos ir. Y es un reto que tenemos nosotros planteado a una producción no contaminante, si hablamos del recalentamiento de la tierra, si hablamos de la situación que está produciéndose a nivel mundial con cualquier tipo de enfermedades que están produciéndose, donde ya nos calculan, en el caso de las empresas gringas, de cómo nos vamos a hacer, cómo vamos a nacer y de qué enfermedad vamos a morir. Sí. Braulio, nos mencionas a Sabino, y es importante en este tema porque también tiene que ver mucho en el conflicto histórico de la lucha por las tierras, e incluso el tema de la demarcación indígena ha sido una lucha histórica en los pueblos de nuestra América, en los pueblos de nuestro país. Solo la Revolución Bolivariana reconoció el territorio indígena, reconoce incluso las costumbres, las tradiciones indígenas desde lo constitucional hasta los decretos y las leyes. Eso ha venido sucediendo en la Sierra de Perijá, un reconocimiento al territorio indígena. Sin embargo, siguen los enemigos de siempre criminalizando las luchas y, por supuesto, asesinando. Esto ha pasado en el sector campesino, sabemos los asesinatos que han ocurrido contra los campesinos venezolanos por parte de este sector económico y este sector político, y lo hemos visto, lo sabía también, lo tenía muy claro Sabino Romero. Vamos a escuchar esta entrevista, que es un fragmento muy breve de esta entrevista que se dio en Venezolana de Televisión el pasado 9 de noviembre del 2012. Escuchemos. A nosotros nos están matando cada día más en la Sierra Perijá. Hay muchos muertos ya. Por ejemplo, desde el año pasado, hay 6 muertos. Y 2 heridos, hay 6 muertos en Yasa. Y 2 heridos en la parte de Yasa mismo también, que fue el mes pasado. Hay 4 heridos en la comunidad de Toromo. Y no se ve los castigos de los terratenientes, pues. Los terratenientes no lo castigan, pues. Entonces yo quiero, pues, que el presidente, pues, ponga su mano dura, que manden presos hasta los terratenientes que están, pues, mandando a matar con dinero. Y quiero hacer otra pregunta. No sé de dónde dinero utilizan ellos para mandar a matar con los sicariatos en la Sierra Perijá. Bueno, esa era parte de la denuncia que hacía en ese momento Sabino Romero. Él sabía quién estaba detrás de esto, y también lo sabe Braulio Álvarez, no es nueva esta denuncia. Sí, mira, nosotros estamos hablando, y hay que decirlo, ¿no? De más de 280 campesinos que han sido asesinados de la peor manera. Estamos hablando todavía de una élite de hombres que, decía José Vicente ayer, ¿no? Con su conexión con el narcoparamilitarismo de Álvaro Uribe y compañía, Radosky y compañía, Leopoldo López y compañía, parece ser que muchos de nosotros tenemos precio.
Sí. 50, 100.000, 200.000, etcétera, etcétera. Otros menos. Claro. Ahora, ¿de qué se trata? Yo creo que esto hay que mirarlo desde el punto de vista revolucionario y transformación del Estado social y de justicia que queremos. Nosotros hemos precisado algunas denuncias contra hombres de apellidos diabolencos, Contreras Barbosa, Cigalas y compañía, ¿no? Instituciones como Fedecámara y Fedenaga, y todavía los tipos andan por allí, se pasean en nuestros estados, Luis Galo y compañía, se pasean, es una grosería pues, a la humildad nuestra. Claro, oye, sobre todo, y permítame, diputado, agregar a eso, porque uno ve las reacciones que hay hoy sobre el asesinato de Sabino, y uno lee a esta misma clase política, incluso el diario La Verdad, que criminalizó a Sabino, por ejemplo, casi promovió un linchamiento mediático, y entonces hoy asumen como suya la lucha de Sabino. Uno ve voceros, Rocío San Miguel, gente que cuando luchó, cuando tomó como suya las banderas indígenas, campesinas en este país. Y es muy cómico porque es la misma gente que nunca reconoció esos derechos, por ejemplo. Sí, mira, en esa dirección uno primero se identifica con todo el trabajo que nuestros organismos de seguridad están haciendo, claro. No hay duda. El ministro de Relaciones Interiores anoche llamaban y le mandaban un mensaje a Ernesto Villegas, una solidaridad. Dijo esta mañana, sí, venezolana fuerte, de televisión, fuerte, ya de los trabajos de investigación. El propio gobernador del estado de Zulia, camarada Arias Cárdenas, ¿no? Pero esto amerita algunas cosas, ¿no? La aplicación del 119, lo que es toda la revisión y decisión de lo que tienen que ser la regularización de esa tenencia de tierra inmediatamente. Estamos hablando de producir las decisiones de notificaciones que tenemos en el área. Yo aquí tengo que decir que tenemos una notificación de más de un año contra Carlos Rumbo. Nos han matado a 2 compatriotas, a uno el último, a Rafael Pichardo, y todavía necesitamos esa decisión. Claro. Hay que ir de frente, ¿no? Por otra parte, esto debe dar como consecuencia la actuación en verdad fuerte de la Fiscalía General de la República para establecer responsabilidades. Allí van a salir nombres tanto de la región del Zulia como en otra parte de la geografía del país, que se le debe aplicar el castigo correspondiente, porque no puede haber revolución ni puede haber Estado socialista si no aplicamos la justicia para todo, como debe ser, bajo los parámetros legales administrativos que están planteados. Y lo otro, hacer la denuncia, mira que nosotros tenemos compatriotas que están siendo amenazados. Nosotros tenemos toda particular algunos cuerpos de la seguridad, es el llamado que le hacemos al Ministro de Relaciones Interiores, para que estos elementos de investigación también vayan identificados con algunas actuaciones de personas muy particulares. Yo aquí estoy en la obligación de denunciar a un jefe de seguridad de policía del Estado, era Cuimán Pozo, que de paso le han sembrado a obreros nuestros y campesinos armamentos y drogas. Eso hay que revisarlo, porque esta gente está actuando allí solapadamente para crear y colaborar el plan que está tirando la derecha de incertidumbre y el plan terrorista que ya se está desarrollando. Decíamos nosotros, los movimientos campesinos, el Ezequiel Zamora, la CAN, el movimiento Simón Bolívar, el movimiento Girajara, el movimiento Prudencio Vázquez, que a ellos que ahora no se hubiese a producir la acción terrorista por el sector rural. Se está dando. Nosotros tenemos gente amenazada, tenemos gente que ha quedado desde el punto de vista físico inválido, que hay que darle respuesta. Y la primera respuesta tiene que ser la actuación de justicia del Estado. Porque lo demás, mira, uno lo puede resolver. La pensión de vejez que la hemos dado a los pescadores, a los campesinos. Es una política retratada de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Es un logro importante. Entonces, nosotros tenemos que decir, presidente, que este sector de vanguardia es leal, está comprometido con una política liberadora, emancipadora, con un plan de acción para ir a la construcción de la sociedad socialista que nos exige a nosotros más capacidad de respuesta, más sacrificio. Incluso ese sacrificio está pasando por dar la vida y sin tomar iniciativas que vayan a hacer a la jugada que está lanzando la derecha y sectores reaccionarios en el país, es que empezar entonces una situación de fuerza, de llamarada
que encienda las paredes del país. No estamos conscientes y tenemos responsabilidad del momento histórico en que estamos actuando y de esa manera vamos a movernos, vamos a crear situaciones para que se implemente la justicia popular. Muchísimas gracias, diputado, por habernos acompañado en este frente el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias también a la audiencia de Venezolana de Televisión por habernos acompañado en este de frente en compañía del diputado Braulio Álvarez. Tengan todas y todos una feliz tarde.